Bueno, hoy hablaremos sobre este tema importante, la sinapsis. Mi nombre es Erika Marcela Cardona Duque, soy estudiante de especialización en neuropsicología en el ámbito educativo. Mi docente se llama Oscar Rodríguez y la materia neuroanatomía y fisiología del sistema nervioso. ¿Qué es la sinapsis? ¿Cómo es el proceso mediante el cual las neuronas se comunican entre ellas? Existen sinapsis químicas versus sinapsis eléctricas. Es la transmisión de los impulsos nerviosos entre dos neuronas que tiene lugar en la conexión entre ambas llamada sinapsis. La sinapsis se establece normalmente entre la parte terminal de un axón y el cuerpo o las dendritas de otra neurona. La estructura sináptica está formada por la membrana presináptica, la hendidura sináptica y la membrana postsináptica. Las múltiples sinapsis son las estructuras que permiten la comunicación entre los aproximadamente 28.000 millones de neuronas de nuestro sistema nervioso. Se producen entre un terminal del axón y una dendrita de otra neurona. La comunicación entre dos neuronas se realiza mediante señales químicas y eléctricas y se lleva a cabo en los botones sinápticos, situados en cada extremo de las ramificaciones del axón que conectan con otra neurona en la sinapsis. En el interior de cada botón sináptico existen pequeños depósitos llenos de una sustancia química llamada neurotransmisores que ayudan a traspasar la información de una célula a otra. Existen muchas moléculas que cumplen esta función de neurotransmisores, entre otras la dopamina, el glutamato, la glicina, etc. Potencial de la membrana. ¿Cómo se establece el potencial de reposo de una membrana en una neurona? Una neurona en reposo que no señaliza tiene un voltaje en su membrana llamada potencial de membrana en reposo o simplemente potencial de reposo. El potencial de reposo está determinado por los gradientes de concentración de ion a través de la membrana y la permeabilidad de la membrana para cada tipo de ion. Es una neurona en reposo. Existen grandes gradientes de concentración de sodio y potasio en la membrana. Los iones se desplazan por sus gradientes mediante canales, lo que conduce a una separación de cargas que crea el potencial de reposo. La membrana es mucho más permeable al potasio que al sodio, por lo que el potencial de reposo está cerca del potencial de equilibrio del potasio. El potencial que genera el potasio si fuera el único ion en el sistema. ¿De dónde proviene el potencial de la membrana en reposo? El potencial de reposo de membrana está determinado por la distribución desigual de iones, que son partículas cargadas, entre el interior y el exterior de la célula, por las diferencias en la permeabilidad de la membrana hacia diferentes tipos de iones. Potencial de membrana en reposo. Cuando la célula no está estimulada por corrientes despolarizantes supraumbrales, se dice que se encuentra en un potencial de membrana en reposo. La membrana celular está compuesta mayoritariamente por una bicapa de fosfolípidos altamente hidrofóbico que impide el paso libre de partículas cargadas como los iones, por lo cual esta bicapa de fosfolípidos se comporta como un condensador separando cargas dadas por los iones en disolución a una distancia aproximadamente de 4 nanómetros. Esto permite la mantención del potencial de membrana a lo largo del tiempo. El potencial de membrana se debe a la distribución diferencial de iones entre el interior y el exterior celular. Este potencial de membrana es mantenido a lo largo del tiempo por el transporte activo de iones como por parte de bombas tales como la bomba sodio-potasio y la bomba de calcio. Estas proteínas usan la energía de hidrólisis de la ATP
para transportar iones en contra de su gradiente electroquímico, manteniendo así los gradientes de concentraciones iónicas que definen el potencial de acción. Se entiende como potencial de acción la onda o descarga eléctrica que surge al conjunto de cambios que sufre la membrana neuronal debido a las variaciones eléctricas y la relación entre el medio extremo e interno de la neurona. Un potencial de acción es un cambio de potencial de membrana desde un potencial de reposo alrededor de 70, el interior de la célula es negativo alrededor de 30 y después de regreso al potencial de reposo. ¿Qué tipos de estímulos pueden producir un potencial de acción? Electroquímico, mecánico, fotónico, tipos de estímulo eléctrico. Cuando decidimos contraer un músculo, desde el cerebro que envía una serie de estímulos eléctricos, ejemplo, la desfibrilación químico es la respuesta que produce en una célula un organismo al entrar en contacto con una sustancia química. Potencial de acción. Reacción desencadenada a nivel de la membrana cuando la neurona es estimulada, depolarizada. Y dicho estímulo alcanza un umbral de excitación, es decir, de 15, menos negativo que el potencial de reposo cuando alcanza menos de 55. El potencial de acción se genera por la polarización y despolarización periódica en las membranas. El potencial de acción se transmite de una neurona a la siguiente a través de la sinapsis, así transmite un nuevo impulso nervioso. Bomba sodio-potasio. El transporte activo es el proceso que requiere energía para bombardear de moléculas e iones a través de las membranas, cuesta arriba en contra de una gradiente de concentración. Para mover estas moléculas en contra de su gradiente de concentración se necesita una proteína transportadora. Las proteínas transportadoras pueden trabajar con un gradiente de concentración durante el transporte pasivo, pero algunas proteínas transportadoras pueden mover solutos contra el gradiente de concentración de baja concentración a la alta concentración, con un aporte de energía. En el transporte activo, como estas proteínas transportadoras se usan para mover materiales en contra de su gradiente de concentración. Estas proteínas se conocen como bombas. Como en otros tipos de actividades celulares, el ATP suministra la energía para el transporte más activo. Una forma en que el ATP impulsa el transporte activo es mediante la transferencia de un grupo de fosfato directamente a una proteína transportadora. Esto puede causar que la proteína transportadora cambie su forma, la cual mueve una molécula y un ion al otro lado de la membrana. Un ejemplo de este tipo de sistema de transporte activo, como muestra en la imagen, es la bomba sodio-potasio, que intercambia iones de sodio por iones de potasio a través de la membrana plasmática de las células animales. Como se muestra en esta imagen anterior, 3 iones de sodio se unen con la bomba de proteína dentro de la célula. La proteína transportadora luego obtiene la energía ATP y cambia de forma. Al hacerlo, bombea los 3 iones de sodio fuera de la célula. En ese momento, 2 iones de potasio de fuera de la célula se unen a la bomba de la proteína. A continuación, los iones de potasio son transportados hacia la célula y el proceso se repite. La bomba sodio-potasio se encuentra en la membrana plasmática de casi todas las células humanas y es común en toda la vida celular. Ayuda a mantener el potencial de las células y regula el volumen celular. La ley de todo o nada. La ley establece que cierta estructura, como una neurona o fibra muscular, responde completamente o no lo hace al estímulo, por tanto no hay impulso nervioso parcial en una neurona o contracción parcial de una fibra muscular. ¿Pero qué significa que el impulso nervioso cumple con la ley de todo o nada? El umbral de excitabilidad es la condición que debe presentar un estímulo para poder alcanzar el impulso nervioso o potencial de acción.
Una vez que se alcance el impulso nervioso, este se llevará a cabo hasta sus últimas consecuencias sin importar su potencial. A estos que se le denomina la ley de todo o nada. Cuando hablamos de la transmisión eléctrica entre neuronas y de neuronas a fibras musculares, siempre nos referimos a potenciales de acción, como esa pequeña corriente que transmite la información de la célula a la célula. Esta transmisión eléctrica del potencial de acción puede ocurrir dos cosas: que se dé por completo en toda la célula o que no se dé, pero nunca se dará en parte. Esto es lo que se conoce como el principio de la ley del todo o nada. Por lo tanto, la corriente eléctrica recorrerá toda la neurona, desde las dendritas que lo reciben hasta el final de su axón, que en algunos casos pueden llegar a medir incluso muchos metros. La otra opción, según la ley del todo o nada, es que dicha corriente eléctrica no se transmita en absoluto, puesto que el potencial de acción no haya sido lo suficientemente intenso como para pasar desde la neurona anterior a esta. No existe un término medio para la distribución eléctrica neuronal. Aquí entraría en juego el llamado caso, pues no siempre un número fijo. En caso de no alcanzar dicho umbral de excitabilidad y en que para transmitir el impulso nervioso se necesita una cantidad de corriente determinada en cada caso, dependerá de las condiciones concretas del umbral de excitabilidad, se cumpliría la ley de todo o nada y el impulso eléctrico no sería transmitido a la célula anexa, terminando por lo tanto en ese momento el recorrido de todos los electrones. Otra característica de la ley del todo o nada es que si se alcanza el umbral de excitabilidad y por lo tanto si se transmite el potencial de acción, lo hará recorriendo toda la neurona con una intensidad constante, sin que haya fluctuaciones. De ahí que ocurre como un todo, manteniendo toda su fuerza, o bien no ocurre sin que existan otras posibilidades. Sumación espacial y temporal. Suma espacial versus la suma temporal. El mecanismo responsable de la integración de los potenciales postsinápticos excitadores y los potenciales postsinápticos inhibidores, o ambos en la neurona postsináptica, se denomina suma. Dado que un EPSP individual tiene un efecto muy pequeño en el potencial de la membrana postsináptica, no es suficiente para alcanzar el nivel de umbral, por lo que es imposible producir un potencial de acción. Por lo tanto, para alcanzar el límite del umbral, varios EPSP deben ocurrir uno tras otro repetitivamente o varios al mismo tiempo, dependiendo de las formas en que se producen los EPSP. Hay dos formas de suma, a saber, suma potencial y suma espacial. Estas dos formas se producen simultáneamente para regular el potencial de la membrana en ciertas condiciones. Suma espacial. La suma espacial es el efecto aditivo de los EPSP o ISPS que se originaron simultáneamente diferentes neuronas presinápticas en potencial de membrana de la neurona postsináptica. Esto implica múltiples sinapsis que están activas simultáneamente. La suma algebraica de potenciales de diferentes entradas en las dendritas se consideran en esta suma. La suma de los EPSP permiten el potencial de alcanzar un potencial de acción y la suma de los EPSP evita que la célula alcance un potencial de acción. Suma temporal. La suma temporal es el efecto aditivo de múltiples EPSPs o IPSPs secuenciales que originan a partir de una única neurona presináptica en el potencial de la membrana de la neurona postsináptica. Esto implica una sinapsis única que está activa repetidamente. La suma temporal se produce cuando la duración del tiempo es lo suficientemente larga y la frecuencia de aumentos en los potenciales es lo suficientemente alta como para alcanzar el potencial de acción. Acá tenemos un cuadrito comparativo, sumación espacial, sumación temporal, la diferencia y las semejanzas. Sumación espacial, las diferencias.
sumación espacial, la integración de potenciales posinápticos que ocurren en diferentes lugares, pero casi al mismo tiempo. En la sumación temporal, la integración de temporales prosinápticos ocurre en el mismo lugar, pero en momentos ligeramente diferentes. En la sumación espacial, constante de longitud determina el grado en el que se produce una corriente de despolarización a medida que se propaga pasivamente. En la sumación temporal, constante de tiempo de una neurona determina el curso temporal del potencial sináptico. En sumación espacial es alrededor de la célula postsináptica y en la temporal es únicamente por una terminal sináptica en un punto determinado. En la sumación espacial es más rápida y en sumación temporal es más lenta. Las semejanzas son sumación espacial temporal de señales de múltiples sinapsis. Pueden ocurrir para que la neurona prosináptica pueda integrar la información. Potenciales degradados llegan a la zona de descarga y se suman creando una señal supraumbral, por ende un potencial de acción. Dos potenciales excitatorios están disminuidos al ser sumados con uno inhibitorio. La suma de potenciales está por debajo del potencial umbral, por lo que no se genera un potencial de acción. Esto fue todo, muchísimas gracias.